cuando yo me gradué de la Universidad de Médicos, siempre quise irme a estudiar a Canadá y me fui. Y quería hacer mi posgrado y quería ser especialista, seguir la línea que todos, entre comillas, seguimos. Pero ahí me di cuenta que se me abría el mundo de la investigación y después se me abría el mundo de la salud pública, pero en el Ecuador era mal visto. Mis amigos me decían, oye, vas a morirte de hambre, no hagas esto, no seas un médico de escritorio, ni siquiera tocas pacientes, no puedes curar. Entonces dije, no, me interesa mucho el tema y empecé a enfocarme en la salud pública de forma un poquito no académica, porque no tenía un título que me respalde, es decir, hacía ciencia, hacía academia, pero no tenía un título de salud pública. Y pues ahí empecé a enfocarme en esto de la salud pública, pero inmediatamente cuando entré al contexto internacional de Canadá y del Reino Unido, me di cuenta que la salud pública no puede limitarse a la salud pública de un país, sino a la salud global. Y ahí es cuando empieza el tema de las pandemias y el tema de la importancia que tiene la educación para evitar futuras pandemias y crisis sanitarias. Y claro, cuando yo estudié salud global y salud pública en el 2018, hablábamos de pandemias. Entonces yo decía, oye, esta es una bomba de tiempo. Y cuando llegaron las noticias en 2019, diciembre, ahí fue que yo me metí y dije, claro, este tema de las pandemias va a ser porque va a ser. Y tal vez por eso se me abrió la oportunidad de entrar a un área comunicacional que muy pocos médicos lo exploraban, que era Twitter en ese entonces, y hablar de una futura pandemia que no se veía en aquel entonces y que Bill Gates la vio 5 años atrás, tal vez yo la vi meses atrás de lo que ya iba a ser, y pues de ahí todo es historia, ¿no? Claro, y esta charla te alimenta una narrativa un poco conspiranoica también, ¿no? Hay gente que dice que ya vamos a hablar un poco sobre realmente qué es una vacuna del COVID. Correcto. Pero hay muchas personas que piensan que nos están manipulando, que hay chips, que es una mentira, que Bill Gates creó el virus. Tal cual. Pero cuando yo escucho esto, siempre lo que hago es justo acudir al método científico, como conversábamos hace un rato, y decía, bueno, ¿cada cuánto pasan las pandemias, por ejemplo? O sea, hay algunos datos mucho antes de que empecemos a especular sobre, oye, esto es como, tiene una agenda maligna, conspiranoica detrás. Vamos a la historia, veamos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces supongo que ahí es cuando tú también empiezas a investigar ya de fondo, ¿no? El tema de las pandemias. De fondo, y me lancé un tweet en diciembre del 2019 en el cual yo puse, ¿será que el 2020 es año de pandemia? Porque si te fijas, 1720, 1820, 1920 y 2020 fueron años de pandemia, pero yo en el 2019 dije, ¿será este un año de pandemia? Pero claro, era esta sincronicidad o este periodo cíclico que seguramente te habrá conversado el Teo cuando estuvo aquí, que hablaba que no sabemos cuándo va a erupcionar el Cotopaxi, pero lo hará en algún punto de la vida. Entonces lo mismo era el tema de las pandemias. En algún punto explotará y pues nos lo explotó a nosotros, a nuestra generación. Y mira tú que Bill Gates, yo creo que es un médico frustrado, él pues se metió en este tema desde hace mucho tiempo. Él es uno de los mayores financistas de la salud pública y ha hecho muchísimo. Financiaba o financia más que todos los países del mundo, más que la Organización Mundial de la Salud. La Bill and Melinda Gates Foundation financian salud pública en muchas áreas, específicamente en África, porque son los que más problema tienen, y por eso es que él es una persona muy capacitada en hablar de este tema, ¿no? Claro, y es súper interesante porque yo entiendo que muchas personas, no solo visionarias, sino que estaban entendiendo esta dinámica de lo que estaba pasando el COVID antes de que llegue a Ecuador, ya sabían que iba a venir, ¿no? Entonces, por ahí, cuando tu cerebro hizo clic y dijo, estamos tarde, o sea, hay que ponernos en bombas, se viene para acá. Claro, lo primero fue cuando yo escribí un ensayo en el 2019 sobre virus que tienen capacidad de mutar y de saltar de un reservorio animal a un ser humano. De ahí inmediatamente mi plan de tesis en aquel entonces fue los grupos indígenas en aislamiento voluntario que hay en el Ecuador, Taguera y Taromenana, y me encanta muchísimo el tema. Y aquí en el Ecuador se come carne de monte. Entonces en Pompeya, en este mercado en el oriente, la gente come guanta, guatusa. Entonces yo dije, oye, ese es un vínculo para un salto viral. El Ecuador podría en algún punto, a través de estas poblaciones indígenas, eventualmente encontrar un virus que infecta al ser humano. Entonces, cuando yo leía esto y decía, qué interesante, mira, hay que estudiar, las pandemias han sido un problema. Hice un poquito de memoria del 2009, pandemia de influenza. Entonces dije, esto está aquí. O sea, esto está aquí, simplemente no le hemos dado el rol mediático que esto necesita y que amerita. Entonces, cuando
llegó la primera noticia, mueren 3 pacientes de forma extraña en China, de una forma respiratoria, pero no se sabe qué tienen. Dije, puede ser. Ahí es el problema. Y claro, cuando la gente todavía nos alarmaba, yo ya estaba diciendo, esto puede llegar a ser grave. Y claro, a la final eso hizo que yo me enfoque muy claramente desde el inicio en que esto va a ser una pandemia, pongámonos pilas todos. Y claro, en ese entonces mucho menos seguidores, pero hubo mucha resistencia, inclusive los colegas. Deja de hacer asustar a la gente, tú no sabes de esto, nuevamente, no eres infectólogo, nosotros los infectólogos vemos esto. Y claro, ahí es el romper el paradigma. Tú tratas un paciente, pero si yo tomo una medida de salud pública, evito que una población entera pueda morir. Entonces, yo le veo más bien cuando me dicen, tú no ves pacientes, le digo, nosotros salvamos miles de pacientes a la vez. Un cinturón de seguridad a través de una política pública reduce la mortalidad en miles o millones de pacientes. Un doctor que opera una fractura por un accidente de tránsito salva a un paciente a la vez. Los dos son importantes, pero yo creo que la salud pública nunca tuvo ese tal vez gestor o ese paladín que al menos en el Ecuador le ponga como que es cool ser salubrista y la salud pública es súper importante. Entonces, por ahí fue que dije, por ahí es. ¿Cuándo el discurso de tus colegas empieza a cambiar? Porque estamos hablando de que Claro. tú publicas esto mucho antes, en 2019, Muchísimo ¿no? antes. Lees la noticia en diciembre, me parece que era el 2019, y realmente en marzo es que explota acá Correcto. y llega el primer caso, ¿no? En este periodo de el primer trimestre del año, supongo que ahí la gente empezó El primer trimestre, en febrero 6, me invitaron a Teleamazonas a dar una entrevista con Yanedi Nostroza de esta enfermedad rara que parece que se aproxima al país. Fue una entrevista súper buena para mí desde el punto de vista comunicacional, es decir, me fue bien y la gente lo vio, noticiero, digamos, triple A en la mañana, en la sierra, tal vez mucha gente lo vio. Inmediatamente muchos colegas como que, oye, estamos cansados de este. No quiero decir ni mayoría ni minoría, porque no es una muestra representativa, pero muchos colegas que de repente me empezaron a escribir, oye, ya deja de asustar a la gente, ¿qué es lo que buscas? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres volverte un influencer? Ya basta. Y yo le decía, esto es importante. Entonces, claro, para mí fue muy chistoso y muy grato, ¿no? Porque la vida siempre acomoda. A mí la gente me dice, de forma a veces un poco despectiva, me dice, gracias a la pandemia te hiciste famoso. Y yo le digo, gracias a mi trabajo de 20 años, que lo puse en práctica en la pandemia, tal vez logré estar donde estaba. Entonces, 4 o 5 meses después de ya haber iniciado la pandemia, ya haber yo posicionado mucho de este concepto en redes sociales y en mis publicaciones científicas, porque fui el primero en el Ecuador que publicó un trabajo epidemiológico sobre COVID, veía a los colegas tratando de hacer lo mismo. Entonces empezaron a meterse a comunicar. Los mismos que me criticaban que por qué un médico tiene que hablar a través de una cámara, de un celular, empezaron a hacerlo, ¿no? Entonces digo, y lo empezaron a hacer y claro, y yo ya con mucho más experiencia decía, hasta lo hacen mal, pero lo pueden hacer. Así que todos bienvenidos. Y claro, y con muchos colegas hubo roces de parte de ellos más hacia mí. Años después he recibido disculpas de ellos. Me dicen, oye, Esteban, discúlpame, a veces tuve una postura equivocada. Y yo, oye, chévere por aceptar. Y así es la vida, ¿no? Entonces uno tiene que, como dices, seguir caminando fuerte. Y pues si es que tú estás convencido de algo, pues dale, ese es el camino. Claro, porque justo conversábamos antes del podcast, ¿no? Más bien la pandemia lo que aceleró es cómo funciona la sociedad respecto a las redes sociales. Se volvió probablemente el canal más importante de información, incluso relegando un poquito a la tele, porque sin tener que hacer, encerrados en casa, todo el mundo acudía a las redes sociales, ¿no? Que YouTube, TikTok, Facebook. Entonces, más bien, yo creo que la suerte, como dicen, es cuando se encuentra la oportunidad con la experiencia, ¿no? Y el esfuerzo, claro, totalmente. Exacto, entonces más bien fue eso y estuviste posicionado para que las cosas te vuelvan un referente en esto, ¿no? Sí, sabes que fue súper interesante. Hicimos 900 segmentos y es un récord mundial, es un récord Guinness, pero lamentablemente no lo pude obtener. Yo apliqué al récord Guinness porque dije, es el segmento de salud enfocado a una enfermedad que más tiempo ha durado en la televisión. Y claro, me dijeron de Guinness, me dijeron, tiene que ser rompible el récord para que pueda ser valorado como un récord. Y claro, una pandemia no va a volverse a repetir en esas condiciones, entonces por ahí no fue, ¿no? Pero claro, lo hice a manera de un reto. Salía un trabajo científico, lo leía y lo divulgaba. Entonces, claro, en un punto hablábamos de la vacuna, cómo prevenir. Y empecé, y claro, había tanto trabajo que hacer, dormía tan poco tiempo, que algunos de mis videos en Facebook, muy poco elaborados, los hacía en mi casa, con lo que tenía yo muy, hasta cierto punto, digamos, lego en la parte comunicacional. Sí. Veía un video en mi Facebook que tenía
Ni siquiera el mío, sino lo habían subido en otras páginas, 1 millón de views. Un video de, por ejemplo, el tipo de mascarilla, que en ese entonces yo lo hice. Y digo, oye, creo que estoy perdiendo oportunidad aquí. Hubiese podido explotar en YouTube. Yo creo que si es que yo me ponía a comunicar tan rápido como lo hice en la televisión en YouTube, en ese entonces, yo hubiese tenido, yo creo que ya 100,000 seguidores suave en YouTube subiendo videos. Pero nuevamente había que investigar, había que ayudar a la comunidad y había que divulgar. Y entre eso se me iban 20 horas al día, ¿no? Durante casi 2 años. Recorriendo, justo regresando más bien al tema de tu libro, a ver, para mí el mejor contraargumento a todas estas personas que dicen que el COVID es básicamente un arma biológica por un grupo privilegiado en este planeta, es justo la historia, ¿no? Entiendo que el mejor ejemplo, el más cercano, es la gripe española. Correcto. En el año 1918, ¿no es cierto? Pero de ahí hay muchos eventos antes, ¿no? Y no había esta tecnología, no había redes sociales, no había agendas malignas. Simplemente es la naturaleza haciendo lo suyo, ¿no? Autorregulándose hasta cierto punto. Claro, y es consecuencia de la naturaleza. Mira tú que... Pero a pesar de esto siempre hubo agendas malignas. Si tú te pones a ver la historia, fue chistoso porque en la época de la vacuna contra la viruela y cuando Jenner, el científico que descubrió que las mujeres... lecheras, las que, digamos, extraen la leche de las vacas, tenían sus manos un poquito afectadas por la viruela, bastante cicatrices, pero su cara era muy tersa y muy bonita. En época de viruela, una enfermedad que la varicela es 1, la viruela es 100, es decir, tu cara era básicamente un empedrado y muy mortal. Entonces él dijo, oye, hay una relación entre las ordeñadoras y la viruela. Hicieron este proceso de variolización, sacaban una costra pustulosa de una de estas personas infectadas, la inoculaban en otro, en este caso el hijo del científico, y no le dio viruela. Y de ahí se creó, pues en 1700, 1800, esta campaña mundial, la más grande de la historia de vacunación, donde vinieron desde España a vacunar a toda la región, y por eso se llama vacuna, porque viene de la parte de la vaca, y ahí habían panfletos que decían, es chistoso ver, por ahí te lo puedo pasar, donde habían panfletos con gente caricaturizada, bueno, tú me entiendes, sí. Con esta adición de la vacuna en su cuerpo, es decir, les hacían monstruos con cachos, si usted se pone esto se va a transformar en esto, y a la final redujo la mortalidad por viruela de forma altísima. Entonces desde ahí hay, y claro, las pandemias son cíclicas. La primera enfermedad del mundo descrita históricamente se data desde hace 5,000 años, cuando el contacto entre el animal silvestre y el cazador hace que la sangre del animal y los aerosoles, las heces, la orina, pongan en contacto con virus que solamente atacaban animales y eventualmente saltó al ser humano. Y de esos hay miles de ejemplos. El VIH, una enfermedad de saltos zoonóticos, se dice por transmisión sexual zoofílica entre animales, simios y un ser humano, múltiples casos de influenza, los mismos coronavirus, no sé si te acuerdas del famoso MERS, que era un coronavirus de los camellos, mucho más mortal, y por eso también nos hizo pandemia. Y claro, el SARS-CoV-2 simplemente fue... era el resultado de lo que tenía que pasar. Estás en un mundo donde un país, que en este caso China, simplemente agrupó los factores de riesgo necesarios para que se dé, porque el Ecuador agrupa el hecho de que comamos carne de monte y que alguien pueda cazar iguanas o guatuzas y demás, pero no aglomera los mercados húmedos, la población extremadamente alta, la densidad poblacional, los mercados de pieles, la venta de animales silvestres. Entonces todo esto en estos mercados hace que salte el virus. Imagínate tú, ni siquiera te imagines, imagínate oler un cuarto cerrado que contenga 300, 400 animales enjaulados, vivos, algunos muriéndose, otros muertos. Ese olor de estar en ese cuarto encerrado contiene microorganismos, entre esos unos coronavirus. Y el cuidador de ese lugar lo respira constantemente y no se enferma, hasta que en algún punto el virus dice como que, oye, no me morí ahorita, voy a evolucionar. Y lo evolucionó, entonces se logró replicar. Esta persona le pasa a su familia a sus amigos viajan en avión, pandemia. Y esto puede volver a pasar en cualquier momento, aunque la gente y los conspiranoicos piensen que no. Cualquier pandemia está a la vuelta de la esquina. Claro, y de hecho creo que es cada vez más probable, acudiendo al simplemente cómo funciona el mundo, ¿no? La globalización y cómo está todo hiper conectado, ¿no?